Hermosa era la tarde entre los pámpanos brillantes como perlas que decoraban la desconchada entrada de la venta de los gatos. Entre sus ajados ladrillos, decorados de pitas secas y desconchones como rutas marcadas en las viejas cartas de navegación, daban la bienvenida al sediento forastero. Desde la misma entrada ya oíamos los antiguos soniquetes flamencos de la bahía, que nos invitaba a entrar en aquel lugar donde a ciencia más que exacta mezclaba unas diversas sensaciones entre lo aventurero y lo peligroso. Aquel patio se encontraba lleno de lo más variopinto personalidades de la época, una mezcla de ellos, de sombreros rondeños, calañeses y de tres picos, guarnecían sus testas bajo coloridos pañuelos. Ellas, terciadas bajo tornasolados mantones de Manila, moños de calabaza y zapatitos de tabinete, que resonaban como castañuelas entre las ajadas piedras del suelo. Allí no había sitio para la devoción que no fuese la del compás y la del cante. Guardados los devocionarios, encuadernados a la gaufré, lejos de aquel lugar y de miradas extrañas, las mujeres, de frescas tintas en su rostro, danzaban de mesa en mesa con cañas de manzanilla color oro viejo, como oropeles en manos de un litógrafo. ¿El olor? Bueno, el olor se nos quedó impregnado en el sentido. Ricas chacinas, quesos y una variopinta gama de vinos que vomitaban sin parar horondos barriles tras el mostrador. Jereces y valdepeñas, vinos de pasas y rancios, mojaban la antigua madera y las mesas. Una vieja guitarra, con más ferias de ganao que su mismo dueño, se arranca en un quejío lastimero. El público calla, nosotros nos refrescamos con la rica manzanilla para entrar en calor. Las palmas resuenan cada una en su sitio, sin más literatura que la aprendida desde chico. Tomamos un polvo de mi caja de rapé y enfilo como gacela en caza mi mirada a aquellos encallados dedos que recorren majestuosamente las cuerdas de la guitarra con una soltura inusitada. La voz aguardentosa del compañero se arranca, es rota, perforada, casi metálica por los vaporosos alcoholes y el tabaco de contrabando. Pero aquel soniquete no entiende de nacionalidades, de culturas, de valías tintineantes bolsas. Aquel sonsonete nos unió a todos en aquella fría tarde en la venta de los gatos. Aún no recuerdo cómo llegué a la posada donde habitación tenía, ronco y sin real alguno. Fuese como fuese, bien gastado estuvo. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante vamos a hablar del concierto de Navidad 2024 que organiza la Hermandad de la Santa Caridad en Sanlúcar de Barrameda el día 21 de diciembre. Pero tendremos a dos invitados, a su presidente y hermano mayor, Rafael Ibáñez, en esta primera parte, y en la segunda tendremos a la soprano Ana Troncoso. Rafael, muy buenas noches, encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Pues buenas noches también, Rafael, gracias por invitarnos, es un honor para esta humilde hermandad estar aquí presente y poder darle a conocer al pueblo de Sanlúcar quién es la Santa Caridad y este concierto que vamos a organizar para el 21 de diciembre, que yo creo que es una oportunidad única en Sanlúcar, una fusión de lírico y flamenco que pueden disfrutar todos los sanluqueños y sanluqueñas. Además, Sanlúcar, Rafael, en Navidades, en estas fiestas que ya las tenemos encima, tiene que sonar a arte, a pasión, pero también a cultura, ¿verdad? Totalmente. La cultura es algo muy importante en nuestra ciudad y que le tenemos que dar el valor que merece. Parte de la cultura es la música. La cultura musical es fundamental. Y si nos vamos al flamenco y a la raíz del flamenco, pues está en nuestra propia sangre, ¿no? Pero también tenemos una parte de la cultura musical que es la lírica y que a lo mejor no es tan conocida en nuestra ciudad. Pues yo invito y reitero mi invitación que sanluqueños y sanluqueñas que nunca han vivido la lírica desde cerca, además fusionada con el flamenco, que es una oportunidad única para disfrutar de un concierto que
que culturalmente nos va a llenar a todos y aparte va a ser precioso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, en esta segunda parte que tendremos con nosotros a Ana Troncoso, soprano, y que hablaremos un poquito de su carrera y de todo lo que forma parte, ¿no?, de su vida, como es el canto lírico. Una de las preguntas que le voy a hacer, porque si nos vamos a siglos pasados y coges la prensa, coges la hemeroteca, al final la sociedad sanluqueña, no solo de sanluqueña, sino la sociedad mundial, una de las bases recreativas era la zarzuela, la ópera, el teatro, como una base fundamental y pilar fundamental de lo que es las zonas recreativas de una ciudad, ¿no? Con lo cual hoy día, cuando se dan estos espectáculos tan bonitos, ¿no?, tienen un nexo de unión, y ¿verdad? Un sabor con nuestro añejo antiguo, con nuestro pasado, que viene con nuestro pasado de siglo, y que en Sanlúcar llegamos a tener varios teatros. Correcto. Y que desafortunadamente, pues bueno, no disponemos, tenemos el auditorio, gracias a Dios, de Manolo Sanlúcar, pero no disponemos de salas de teatro como debería merecerse la ciudad, ¿no? Pues es muy importante este tipo de actos que se hagan y que además el pueblo de Sanlúcar apueste por ello. Rafael, vamos a tocar un poquito lo que es la Hermandad de la Santa Caridad. No solamente para la gente de Sanlúcar, que muchos de ellos, por supuesto, la gran mayoría sabe de lo que vamos a hablar, pero sobre todo para la gente que nos ve desde fuera, ¿no? Cuando hablamos de la Hermandad de la Santa Caridad, en este caso Rafael Ibáñez, presidente, como hemos dicho, y hermano mayor, ¿qué es en conjunto la Hermandad de la Santa Caridad y qué representa? Pues mira, la Hermandad de la Santa Caridad nace el 11 de junio de 1441, día del Corpus Christi. Bueno, los cristianos antiguos todo lo hacían señalando muy bien los días en el calendario católico. Es una institución, es la más antigua de Sanlúcar, la hermandad más antigua de Sanlúcar, y de obras de misericordia o hermandades de Santa Caridad la más antigua de Andalucía. Con lo cual nos encontramos con una institución de siglo, con 583 años, que guarda una riqueza y un patrimonio impresionante. No solamente por el devenir de los siglos y de todo lo que ha ocurrido a través de ella, sino porque además tenemos la suerte que tenemos un archivo histórico en la Hermandad de la Santa Caridad, donde en los últimos años hemos apostado por la recuperación y se ha digitalizado gracias a ciertos convenios con la Diputación de Cádiz y con la Fundación Unicaja, y hemos conseguido digitalizar el archivo completo de la hermandad. Ahí nos encontramos con legajos del siglo XVII, donde nos hablan de la historia, por supuesto, de la hermandad, pero también de esa relación entre sociedad y hermandad. Nuestra institución es una cofradía que nace en 1441 con 24 cofrades en la iglesia de la Santísima Trinidad. Son unas casas donadas por Alonso Fernández de Lugo. Fue el tío de Pedro Fernández de Lugo, que fue el adelantado de las Canarias, el que terminó de conquistar las Islas Canarias. Pues ahí se crea una cofradía con 24 cofrades. Y es una hermandad que en aquella época no existía el concepto de palabra hermandad, era cofradía, dedicada a las obras de misericordia. Se atendía pues a los huérfanos, se enterraba a los muertos, tenía un pequeño hospital, y a eso se ha dedicado toda la historia de la Hermandad de la Santa Caridad, a las obras de misericordia. Y a eso es a lo que llegamos hoy día, seguimos haciendo nuestra labor. Qué interesante, Rafael, cuando hablamos de ese patrimonio conservado, porque por suerte Sanlúcar es muy rica en patrimonio, no solamente arquitectónico, escultural, sino también en papel, ¿no? Ese archivo en papel. Tenemos el archivo de Medina Sidonia, el archivo municipal de Sanlúcar, que es muy rico, archivos más privados, ¿no?, o más particulares, como la Casa de Orleans y Borbón, que también tiene un archivo magnífico, el archivo de las bodegas. Pero cuando hablamos de este archivo eclesiástico, estamos hablando realmente del pálpito de la vida social del momento. El que quiera acercarse a esa Sanlúcar del siglo de oro, a esa Sanlúcar del siglo XV, del siglo XVI, XVII, tiene que acercarse a esos archivos para conocer cómo era el palpitar latiente de una ciudad, ¿no? En los últimos años, yo como hermano mayor de la hermandad y presidente de la fundación, que tenemos los dos brazos, hermandad y fundación, una erigida en el Obispado de Jerez y la otra en el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía, yo creo que de lo más orgulloso que me puedo sentir es de haber digitalizado, o que hayamos conseguido digitalizar el archivo. Y no solamente digitalizarlo, sino que se ha volcado todo el archivo completo a una página web que ya está activa,
y que a falta de último fleco, pues yo creo que en cuestión de un mes o 2 meses ya está a disposición de cualquier investigador de forma gratuita para que acceda a los archivos de la institución. Porque una institución que se ha dedicado, que creó el primer hospital en la ciudad y que se ha dedicado al servicio sanitario, tiene una información increíble de cómo se atendía a los enfermos, de cómo se les trataba. Estamos hablando de cómo la primera red pública de la sanidad pública de aquellos siglos pues nace a través de la Santa Caridad, y todo eso se encuentra en los archivos de pleito, de compra y venta de casa, escrituras de vivienda. Llegamos a tener 14 cortijos. Los cortijos se dividían en pequeñas parcelas que se le arrendaba por un precio muy módico a familias humildes para que tuvieran su sustento. Todo eso está recogido dentro del archivo. Entonces esto te habla de la situación del día a día de los sanluqueños de aquellos siglos, de la sanidad de aquellos siglos, de las relaciones económicas de aquellos siglos. Entonces es un archivo que se le puede sacar mucho jugo y que está pendiente de un gran trabajo de investigadores que vayan profundizando en los diferentes temas. ¿En qué estado se encontraba el archivo, Rafael? Pues el archivo estaba guardado en cajas, no eran cajas muy apropiadas, con lo cual ya a través de una empresa de Barcelona nos facilitó las cajas idóneas para que se guardara el archivo. Luego también a través de un acuerdo con Diputación conseguimos una subvención para montar un armario con sus correspondientes características para una buena conservación del archivo, que se montó en el coro de la iglesia. Y lo que son los legajos estaban bien conservados, no encontramos grandes problemas de humedades o de hongo o bacterias que estuviesen perjudicando a los legajos. Ahora lo que sí, están mucho mejor conservados. Claro. Y sobre todo están digitalizados, o sea, que pase lo que pase, está digitalizado. Tenemos nosotros la base de datos de todo el archivo, pero además depositamos uno en el archivo provincial de Cádiz para que siempre esté protegido. Pero además, mira, te estoy oyendo, ¿no?, con atención, y hemos pasado hace escasos años, ¿no?, las celebraciones del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, ¿verdad?, donde investigadores, divulgadores, historiadores han profundizado, han sacado hilos de las madejas de todos los archivos habidos y por haber, intentando darle forma, ¿no?, a cómo era la sociedad del momento. Y cuando hablamos de esos años, de esos siglos, estamos hablando realmente de la Sanlúcar de aquella época, de epidemias, de guerras, de sucesiones, de política, hasta la industria, ¿no?, más primigenia. Con lo cual empezamos a encontrar una información que está todavía, como muy bien nos has dicho, no me atrevería a decir virgen, pero todavía muy poco trabajada, que puede darle una vuelta a la tortilla a todo lo que tenemos. Fue Velázquez Gastelu, fue hermano de la hermandad y hizo un trabajo de investigación de los archivos, y luego en el año 91 fue Manolo Toribio, que también hizo un buen trabajo sobre los archivos. Y ahora, cuando se ha ido digitalizando, es cuando le podemos empezar a sacar el jugo, porque es mucho más fácil la lectura a través de un ordenador, que amplías el archivo, ves la pantalla y se analiza mucho mejor. Entonces, son unos archivos prácticamente virgen. Y ahora que me hablas de esa conmemoración de la Vuelta al Mundo, para mí fue un poco triste que las dos únicas instituciones vivas en Sanlúcar de Barrameda, que es la Casa Ducal y la Hermandad de la Santa Caridad, nadie se acercara a preguntarnos, porque el único hospital que había en aquella época era el de la Santa Caridad, que estaba en la iglesia de la Santísima Trinidad, con lo cual cuando llegaban esos galeones y se atendía a esos marineros, donde iban era al hospital de la Santa Caridad. Claro. Pues hubiese sido un buen momento para ensalzar un poco la historia y el pasado de esta institución. Pues bueno, sí, es así como nos cuentas, pero sabes que buscando la parte positiva, Rafael, digamos que la historia aventurera, marítima, comercial, indiana, que tiene Sanlúcar, no solamente al final se termina, ¿no?, en esa fecha, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, sino al final continúa. Años y años años de entrada y salida de mercancía, que al final será un material que al final uniremos con todo lo que hay ya investigado. Oye, Rafael, y dentro de la hermandad, porque nos has comentado al principio que está la hermandad como propiamente dicha, y después está la fundación. Sí. ¿Cómo separas dan una pincelada de una cosa y otra? El origen en sí es la cofradía, la orden de las Santas Obras de Misericordia, así se llamaba en el 1441. En el 1643 cambia de nombre y pasa a la Hermandad de
de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Desamparados, que es la titular de la hermandad. Pero nosotros sufrimos en la historia lo que sufrieron muchas instituciones, que fueron las diferentes desamortizaciones que llegaron en el siglo XIX. Esas desamortizaciones fueron, yo creo que es un milagro que exista la Santa Caridad hoy día, porque económicamente perdió casi todo lo que tenía. Esos cortejos que tenía, que lo tenía dividido en pequeñas parcelas para familias humildes, fueron hechos en grandes lotes, y familias del norte que vinieron y se asentaron en la zona de Jerez, del Puerto y de Sanlúcar, son los que adquirieron esos lotes. Línea de investigación muy interesante, porque aparecen apellidos muy hoy día, sanluqueños, claro, sanluqueños, que si analizamos el archivo, vemos que se llevaron una serie de lotes que pertenecían a familias muy humildes de Sanlúcar. Las desamortizaciones de Mendizábal o la de Madoz y tal, al final fue digamos que fue el auge, ¿no?, de la burguesía liberal del momento, que fueron las que hicieron gran patrimonio. O sea, los grandes nombres de las bodegas del Marco de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, al final son los que se hicieron con esos grandes predios, con esos grandes almacenes. Pues a raíz de esa pérdida económica y de que el gobierno civil decide que los hospitales religiosos se fusionen todos en las juntas de beneficencia y se crea el hospital municipal, el Hospital de la Misericordia, pues claro, la hermandad entra en un periodo de declive que se lleva muchos años luchando con estas desamortizaciones contra el gobierno, reivindicando su papel también civil a la hora de ejercer su trabajo hospitalario. Consigue a finales del siglo XIX, por un real decreto, que sea reconocida como obra pía de beneficencia particular, que es el origen de las fundaciones. Entonces podemos decir que a partir de 1895-1896, pues la Hermandad de la Santa Caridad se transforma o crea, no pierde su vinculación religiosa, pero queda constituida también civilmente como una fundación. Claro. Entonces, a partir de ahí comienza un binomio, ¿no? Una persona de dos brazos, donde tiene su parte religiosa reconocida por la Iglesia Católica y su parte civil, que es donde el gobierno civil protege a la institución, y podemos recuperar ciertos bienes que fueron desamortizados y que estaban en el depósito municipal del ayuntamiento, como eran cálices, candelabros, copones de plata. Eso lo recuperamos. Y también, por parte del gobierno civil, del Estado, se reconoce una serie de deudas perpetuas por esas desamortizaciones que sufrimos. Deudas perpetuas que a finales de los 90, primero de los años 2000, con los diferentes gobiernos que hubo en España, pues desaparecen y dejamos de cobrar, pero hemos estado cobrando hasta los años 2004, 2005, creo que fueron. Se habla de esas desamortizaciones, se me está viniendo a la cabeza en los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós, ¿no?, cuando el viaje del rey José, ¿no?, cuando los franceses empiezan a huir de España con las carretas llenas de todo ese saqueo que había sufrido, sobre todo saqueo eclesiástico, ¿no? Iban caminito, ¿no?, de cruzar la frontera uno detrás de otro, y gran parte de ese material jamás regresó a España, con lo cual en España estuvieron tomada por los franceses, con que fíjate lo que ha salido de nuestras fronteras, que no tenemos. Un dato súper curioso es que hemos encontrado las reglas originales de la hermandad de 1643 en Canadá. Y esto ha sido un milagro, una aguja en un pajar. Joder. Pues a través de un investigador joven canadiense se puso en contacto con nosotros, y es que en los años de la época de los franceses, donde hubo un expolio brutal, pues desaparece nuestro libro de reglas. Ese libro de reglas lo compra una empresa de Nueva York, y una empresa canadiense acaba comprando ese libro de reglas. Lo tenemos ya, nos han pasado una copia digitalizada, con lo cual nos gustaría hacer un facsímil de ese libro original de reglas de 1643, pero lo que son las circunstancias de la vida, ¿no? Hombre, todo lo que hemos pasado. Hay que alabar, por una parte, el buen hacer de la organización canadiense que tenga el libro ahora, que te lo facilite y tal, pero no sé hasta qué punto no deberíamos de tener unas leyes que digan, oye,
devuélvame los ropajes. Eso de dónde ha salido, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ¿por qué ha llegado? Es verdad que habrá pasado por 36 manos diferentes, pero... O sea, y sabemos lo que le costó, $200 le costó el libro Claro. a esta empresa canadiense, pero no se quieren deshacer, no podemos reclamarlo y no se quieren deshacer. Claro, claro. Al final eso es un pleito del que bien. te puede llevar años y no, Claro, no va a llegar a ningún sitio. entonces es complicado. Nosotros somos, aunque somos muy antiguos y tenemos mucha historia, pero somos una institución muy humilde, con Ya. poquitos hermanos, somos 62 hermanos. Y seguimos trabajando, a pesar de los años, seguimos trabajando la caridad, que es lo que realmente nos mueve a nosotros. Pues mira, Rafael, antes de pasar a publicidad, dos temas que quiero tocar. Primero es ese patrimonio. Hemos hablado del archivo, hemos hablado de cómo se forma, cómo se funda la Hermandad de la Santa Caridad, pero de ese patrimonio artístico Sí. Que podemos encontrar de puertas para adentro, que danos unas pinceladitas. Bueno, en principio la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados es un monumento BIC, con lo cual ya hablamos de un monumento muy protegido y especial dentro de la ciudad de Sanlúcar, y es la antigua capilla del antiguo hospital. O sea, es una iglesia bastante grande. Imaginemos cómo sería ese hospital que llegaba por la calle Amargura que no viene de la Virgen de la Amargura, aunque tengamos hoy un azulejo, sino que proviene originariamente del sentido que le daba al hospital, de una calle de amargura, claro, por el llanto y el sufrimiento de la enfermedad. Y llegaba desde la iglesia hasta la calle San Juan, o sea, un hospital bastante grande. Pues tiene un rico patrimonio artístico nuestra hermandad, porque durante muchos siglos fue una hermandad de referencia de grandes personajes, aristócratas, alcaldes, y cada vez que iba desaparecía algún convento, alguna orden religiosa, había la costumbre que si había una imagen muy devota, se donara a otro templo para que esa devoción no se perdiera. Pues gracias a eso tenemos un rico patrimonio, donde encontramos pues un Calvario genovés del finales del siglo XVII, que es una maravilla. Encontramos un Cristo filipino de finales del siglo XVI, que es pendiente de restauración, pero que es precioso. La propia imagen titular del templo, que es la Virgen de los Desamparados, con sus dos orantes, acabamos de descubrir, gracias a José Manuel Moreno Arana, que la atribuyó en 2010 a Ignacio López, y hemos encontrado la firma en el interior de la Virgen, donde pone que fue hecha por Ignacio López, fue donada por un hermano sacerdote y costó 200 reales de vellón. O sea, todo eso viene escrito dentro del... A mí, cuando has hablado del amigo Arana, pero se me viene también nuestro amigo en común, Antonio Romero Dorado, que es un especialista en historia del arte y que es el vicepresidente de la Fundación. Vicepresidente de la Fundación, lo sé, y amén de eso, sin ese ojo escrutador que tiene para la pintura y para... Bueno, está poniéndole nombres y apellidos a una gran parte del patrimonio pictórico sanluqueño que... Pues eso fue una de las cosas que nos ocurrió. Nosotros teníamos pendiente de catalogar una serie de obras pictóricas que tenemos en la iglesia, y gracias al trabajo de Antonio Romero Dorado, pues encontramos la firma, la descubrió, de Antonio Borrego, donde tenemos muchos cuadros suyos de este pintor sanluqueño, lo tenemos en nuestro templo. Y esto gracias también a ese trabajo de Óscar Franco, de Antonio Borrego, de Antonio Romero Dorado, de José Manuel Moreno Arana. Es que tenemos ahí un caldo de cultivo de gente joven aquí en Sanlúcar que es envidiable, y que tendríamos que reconocer lo que fuera muchas veces se le reconoce más. Teníamos que sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos. Yo en Café de Levante lo he dicho, nosotros en estos 10 años de programa que llevamos, yo lo he dicho muchísimas veces, o sea, con la habilidad que se sacan libros en Sanlúcar de investigación, de poesía, de literatura, de ensayo, de novela negra, de lo que quieras, Sanlúcar tiene una capacidad de crear literatura, historia, novela, que lo miras con otras ciudades colindantes y no es lo mismo. O sea, Jerez tiene una gran producción literaria, pero es que Sanlúcar, siendo la mitad, tiene una producción enorme de buenos investigadores, ¿no? Con lo cual nos lleva a decir que aquí hay un caldo de cultivo extraordinario. Sí. Y que si encontramos el apoyo necesario de la administración o de entidades privadas que apuesten por la cultura, Sanlúcar sería un referente.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Rafael, el concierto de Navidad 2024, ya ha habido otros, sí, ha habido otros nosotros conciertos normalmente anteriores. solemos hacer un ciclo de conciertos de manera anual. Danos una pinceladita. Sé que tenemos a Ana Troncoso, que Sí, estará ahora en unos minutos con nosotros. exactamente. Está el guitarrista y compositor Juan Gómez, guitarrista cordobés, afincado en Chipiona, pero y que no ha podido estar con nosotros por motivos de agenda. Un guitarrista muy reconocido en el mundo del flamenco, que ha acompañado a muchísimos artistas como José Merced, como la añorada Rocío Jurado y muchísimos otros artistas, también sanluqueños como Cintia Merino, y una persona muy reconocida en el mundo del flamenco. Y luego tenemos pues la maravillosa voz de Ana, que ahora tendrás el placer de poder entrevistarla, con lo cual yo no te adelanto nada, que te lo diga ya ella. Yo invitar pues a los sanluqueños a que disfruten de este concierto. Hay 3 sitios de venta de entrada, donde tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, la tintorería del Pradillo y también en el centro de atención temprana del Bajo Guadalquivir. Cualquier persona interesada, pues por 15 euros, que creo que es un precio bastante módico, pues tiene su entrada. Y si no, el mismo día del concierto, por 18 euros, pues también puede conseguir su entrada. Invitarlos, lo que es la música que va a sonar son villancicos muy tradicionales, son villancicos que hemos cantado en casa, que todos los conocen, pero va a ser diferente. Este tipo de conciertos, nosotros llevamos haciendo ciclos de conciertos pues hace unos 15 años, siempre lo hacemos en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, porque tiene una acústica maravillosa. Pero entendíamos que tras la restauración o la reforma que se hizo en el auditorio, y aparte que es más cómodo y que en invierno hace frío y aquello está muy bien acondicionado, estos 2 artistas merecían un espacio mayor para que la gente pueda ir y disfrutarlo. Además, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Yo creo que un concierto donde vamos a escuchar el canto lírico con ese flamenco en un espacio tan bonito, ¿no? Y tan conventual en su momento como es el auditorio de Manolo Sanlúcar, en Navidad, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Después no nos podemos quejar que no sábado, tenemos... 21 de diciembre a las 8 de la tarde y luego tienes el tiempo perfecto para dar un paseo por el centro y tomarte una buena copa de manzanilla. Exactamente, ya en vísperas de las Navidades. Claro. Bueno, pues Rafael, lo que sí es que vamos a quedar otro día y seguiremos hablando un poquito de ese archivo pues, y de patrimonio y ahondamos un poquito más y le damos un poquito más. Invitaros algún día, si queréis ir con las cámaras a la iglesia, para que veamos el archivo in situ y que lo vean los televidentes. Perfecto. Incluso que vean las obras artísticas que tenemos, tanto de escultura como de pintura, que es un templo para muchos sanluqueños sigue siendo desconocido, a pesar de que popularmente se conoce como la iglesia del cautivo y todo el mundo sabe cuál es la iglesia del cautivo y ve el cautivo. Pero es verdad. Porque es un Cristo muy devocional, pero de puertas para adentro, llegar al altar mayor, conocer la sacristía, es muy desconocido. Entonces, que sepan los sanluqueños que tienen una joya de 583 años guardada en el corazón de Sanlúcar, que es la plaza de San Roque y es la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Muchísimas gracias, Rafael. Pues, gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando en este programa especial, ese concierto de Navidad 2024 que organiza la Hermandad de la Santa Caridad en Sanlúcar de Barrameda y que en esta primera parte pues hemos hablado con su hermano mayor y presidente, Rafael Ibáñez. Y en esta segunda parte estará con nosotros Ana Troncoso, que es soprano. Ana, encantado de tenerte con nosotros aquí en Café de Levante. Tenía muchas ganas de entrevistarte y de que hablemos un poquito de esa pasión tuya, de esa carrera lírica y sobre todo de este concierto que vamos a tener en unos días. Encantado, Ana. Muchísimas gracias por tu invitación, encantada de estar aquí. Oye, Ana, he leído en esa información, que al final termina uno recogiendo un poco, que te has formado con las grandes, ¿no? Las grandes figuras de la lírica, ¿no? Como Montserrat Caballé, el tenor Jaume Aragal o el barítono malagueño Carlos Álvarez. Yo te pregunto, Ana, ¿cómo ha sido trabajar con esos titanes del escenario y qué te ha proporcionado? Pues me ha proporcionado muchísimas cosas, no solamente porque uno puede pensar, bueno, sí, son cantantes,
pues te forman en el canto, pero no solamente en el canto, sino también te forman en la forma de afrontar las cosas, en la forma de ser, ¿no? En la energía con la que sienten la música. Y realmente no solamente estas grandes estrellas, ¿no?, de la lírica, no son estrellas solamente por sus habilidades, ¿no?, con la música, con su instrumento, que es la voz, sino también por cómo son, por cómo viven la música y cómo son capaces de transmitir la música, de transmitir lo que hacen, la pasión con la que hacen su trabajo. Y darle vida, ¿verdad? Darle contenido, darle vida, porque al final, se lo comentaba antes a Rafael, ¿no? Cuando hablamos de la zarzuela, hablamos del teatro, hablamos de la ópera. Realmente estamos hablando con un hilo, un nexo de conductividad con nuestros pasados, ¿no? Con nuestro pasado. Yo hace poco, precisamente el año pasado, escribí un artículo que se va a salir publicado ahora sobre esos teatros que hubo en Sanlúcar, que había muchísimos. Exacto. Y las grandes operetas que llegaban a nuestra ciudad, las grandes orquestas, los grandes grupos de zarzuela a nivel internacional y nacional, que viajaban por todas las partes, por todos sitios, dando sus conciertos, porque era un pilar recreativo de la sociedad, con lo cual sois un vehículo transmisor de lo que se vivió en Sanlúcar hace 200, 250, 150, X. Es una pena que esto se haya perdido, es lamentable, ¿no? A mí me parece lamentable porque yo lo vivo, claro, lo vivo porque lo vivo en mis carnes, ¿no? Me parece lamentable, pero que se haya perdido eso. Y hace poco estuve hablando con un experto en zarzuela y me comentaba que es que a Sanlúcar llegaban grandísimos cantantes súper reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, grandísimos cantantes de zarzuela venían a Sanlúcar y aquí pues no se hacía una función en una, no, se hacían varios pases y se llenaba. Sí. Y se llenaban. Bueno, nada más que hay que ver el número de teatros, ¿no?, que había, por ejemplo, en Sanlúcar, que a principios del siglo XX, pues no sé cuántos habitantes podía tener, pero como 3 veces menos, ¿no? Que si el Teatro Victoria, el Teatro Luis de Guila, el Teatro Principal, el Bidú, el tal, o sea, había teatros de verano que se desmontaban al finalizar el verano y al final traían a verdaderos, a esas grandes figuras de todo. Pero además hay una cosa, Ana, súper interesante cuando hablamos de esto. Hoy día o por lo menos mi generación, ¿no?, coleccionábamos los cromos de los futbolistas, tal, y de los dibujos animados. En aquella época se coleccionaban las postales de los artistas, de las postales de artistas líricas, de la comedia, de la zarzuela, del teatro, de los grandes barítonos, de los compositores, de tal. Y las etiquetas de los vinos, de los anisados, de los aguardientes, de la licorería, eran las personalidades del flamenco, de la ópera, de la zarzuela. O sea, fíjate el movimiento tan interesante que había publicitario a raíz de todo esto. Exacto, sí. Por eso cuando decís, no, es que la lírica no es tan... obviamente es nuestra cultura, es el flamenco, ¿no? Pero es que la lírica también es nuestra cultura, porque ¡hombre! La zarzuela somos el único país del mundo que hace zarzuela. Lo que es lamentable es que claro que es nuestra, la lírica es nuestra también. ¿No es conocida? Pues porque se ha ido perdiendo, porque se ha ido abandonando, porque nos vamos desculturizando al final. Es la palabra. Nos vamos desculturizando al final. Exactamente. Y da muchísima pena, a mí me da muchísima pena. Pues sí, pues tiene mucha razón. Incluso revistas, ¿no?, que salían semanal o quincenal, expresamente para eso, para la ópera, para la zarzuela, para el teatro, o sea que eran otros tiempos y se valoraba no me atrevo a decir mejor o peor, pero se valoraba de una manera totalmente diferente. Sí. Oye, Ana, ¿por qué decides volcar tu tiempo y tu esfuerzo en este noble arte de la lírica? Pues realmente yo empecé a cantar, pero no era consciente de que tenía que cantar.
sinceramente no tenía conciencia de que tenía que cantar. Empecé en diversos grupos como una amateur y entonces empezaron a decirme, no, tú puedes hacer carrera, tú debes estudiar, que tú puedes hacer carrera. Claro, pues nada, me puse a estudiar y ya luego empecé a cantar en el Teatro Villa Marta, aquí en Jerez, y el marido de la directora en aquel momento del Teatro Villa Marta me habló muy seriamente, tú puedes hacer carrera, claro, entonces ya me lo empecé a tomar en serio, pero realmente yo nunca pensé que pudiera dedicarme a esto, y entonces pues me lo tomé más en serio, y entonces estuve estudiando mucho y intentando formarme lo mejor posible con los más grandes cantantes. Y así fue como... Cuando nos hablas, Ana, de esa formación, de esos estudios, ¿cómo se enraiza? ¿Cómo es exactamente? ¿Hay una parte teórica, hay una parte de vocal? Quiero a ver si me puedes enfocar un poco cómo son esos estudios, sus ramas en sí. Es como cualquier otro instrumento. Se estudia exactamente igual en el conservatorio como cualquier otro instrumento, se estudia teoría de la música, se estudia historia de la música, y luego... si eres flautista, pues estudias flauta, lo que es la ejecución, ¿no? del el lenguaje musical. Sí, y en nuestro caso pues estudiamos nuestro instrumento, todo el repertorio que encaja con nuestra voz, ¿no? Porque luego hay muchos tipos de voces y uno busca su camino, ¿no? en el repertorio vocal. Claro. Oye, Ana, ¿cómo es la relación que tienes con tu voz? No sé, ¿cómo interactúas con ella? Porque evidentemente esto es herramienta, ¿no? Hablamos que un guitarrista pues tiene su guitarra, la flauta o el violonchelo o el piano, pero cuando es tu voz, claro, es una herramienta que está dentro de ti. Exacto. O sea, ¿cómo cuidas, cómo interactúas con ella, cómo la mimas para que salga lo mejor de ti, nunca mejor dicho? Pues, como tú muy bien dices, es un instrumento muy especial porque es un instrumento vivo. Cualquier otro instrumento que es externo, ¿no? al que lo ejecuta, pues uno le da una tecla y aquello suena, ¿no? Pero la voz es un instrumento vivo que está dentro de una persona que siente, que padece, que está alegre, que está contenta, que está enferma, etc. Entonces hay que tomarlo, yo siempre lo tomo personalmente como si tuviese un tesoro dentro de mí, como si tuviese un tesoro dentro de mí que lo tengo que cuidar muchísimo, porque la voz es un instrumento que es muy fácilmente, se le puede lesionar con muchísima facilidad, es un instrumento muy frágil, y entonces hay que cuidarlo mucho. Yo tengo la suerte de que la naturaleza me ha dado una voz que puedo hacer muchas cosas con ella, tengo mucha fuerza física y entonces me puedo permitir hacer, pero en realidad la voz es frágil, es muy frágil, porque se trata de dos pellejitos, siempre digo, tengo mis alumnos y siempre les digo lo mismo, y esos pellejitos maravillosamente y casi de milagro, ¿no? Casi de forma mágica, producen sonidos, y entonces pues hay que cuidarlo muchísimo, hay que dormir muy bien. Hay que estudiar mucho también, hay que estudiar mucho para conocer muy bien, hay que conocerse a sí mismo, porque no solamente es conocer tu voz, no solamente conocer tu voz, es conocerte de forma integral, ¿no? Para saber manejar, porque la voz no solamente es esto que está aquí, en la voz participa el cuerpo entero para producir sonidos, por lo menos en el estilo de la música lírica, de la música clásica, claro, para producir sonidos que son capaces de llenar un teatro sin necesidad de una amplificación artificial,
pues necesitamos trabajar con el cuerpo entero para proyectar los sonidos. Entonces, como te decía, hay que estudiar mucho para lograr hacer eso y que no parezca, que parezca todo belleza, ¿no? Claro, se ve desde fuera tan bonito, exacto. Pero hay un trabajo enorme. Trabajo muy grande detrás, y luego hay que cuidarse muchísimo. Eso, siempre dicen que los cantantes líricos son como deportistas de alto rendimiento. Hay que dormir, hay que cuidarse mucho, hay que estar siempre al 100%. Claro. Porque todo se transmite en la voz. Mira, Ana, cuando aquí en Café de Levante hemos hablado con artistas, ¿no? Gente que ha tocado el piano, que toca el violín, que toca algún instrumento, sobre todo la guitarra, me lo habían comentado muchos guitarristas. Además era una pregunta que tenía para el amigo Juan Gómez, pero se la haré en su momento, y ellos me decían, mira, muchas veces los instrumentos, o una gran parte de las veces, los instrumentos son muy ingratos, ¿no? Porque tú llevas toda la vida tocando el violín, tienes una armonía con él, interactúas con él, lo tocas todos los días, lo palpas. En el momento que dejas de hacerlo 4, 5, 6 días, es tremendamente ingrato. Cuando tú lo sientas, hay un rechazo, él te rechaza, tú notas que te faltan los 6 días. Tú dices, pero si llevo 20 años tocándote, ¿por qué después de 6 días que no estoy contigo hay como ese rechazo, ¿no? Quizás a otros músicos no le pasen. No sé si a ti, Ana, te puede pasar con tu voz. Sí, totalmente, me pasa todos los días, porque verás, la voz cambia muchísimo. La voz, tú dejas de dormir 2 horas, si tú duermes 8 horas y ese día, por lo que sea, has dormido 6, cuando te levantas por la mañana, lo primero que hace un cantante es probar su voz. Eso es lo primero que hace un cantante cuando se levanta por la mañana, y entonces valorar, ¿cómo estoy? Bueno, hoy vamos a ver, hoy voy a tener que trabajar más, o ya te digo, no es que dejes de cantar 4 días, a lo mejor si dejas de cantar 4 días porque el descanso es muy necesario en la voz, ¿sabes? El descanso es fundamental para estar bien. No se puede estar cantando muchísimo, porque lo que hablábamos es un instrumento muy frágil y necesita descansar. Pero sí ocurre que un día la voz está de una manera y al día siguiente la voz está de otra. Esto a muchas personas les turba muchísimo. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hoy, si ayer estaba estupendamente, y ahora hoy, fíjate, hoy está mi voz más pesante, mi voz no está tan ligera, me siento que no me responde bien. Eso, hay muchísimas personas que no son capaces de manejar ese reto que es cada día. A lo mejor te levantas ese día que no estás tan bien y resulta que ese día tienes un concierto. ¿Y ahora qué haces? Claro, eso, es que yo te estoy oyendo y estoy pensando en esa situación de unas horas antes que tienes que tocar en un teatro, en cualquier pueblo o ciudad de España, donde hay un aforo completo, que es importante para las personas, importante para el grupo, importante para ti. Estás en un estado de tensión importante, ¿eh? Sí. Me imagino que será así, pero no solamente eso, sino que es que incluso esos nervios no deben de ser ni buenos para cantar. No sé, ¿cómo es Ana Troncoso antes de subirse a un escenario y poder templar todos esos nervios, tranquilizar, ver que todo está en perfecto orden, porque cualquier factor hace que el registro no sea el mismo? Exactamente, mira, hay dos ámbitos que hay que manejar muy bien, ¿no? Por un lado está la técnica te salva la vida, esté como esté tu voz, tener las herramientas técnicas para poder solventar un estado, no estar al 100% por cualquier circunstancia, porque no me he levantado bien, porque estoy resfriada, por cualquier circunstancia, porque somos seres humanos. Y como te digo, somos seres humanos, pero la voz es muy frágil y cualquier cosita altera la voz. Hay que manejar muy bien las herramientas técnicas, conocerte muy bien a ti mismo y saber manejar las herramientas técnicas para sacar adelante un concierto en las condiciones en las que estés. Eso por un lado. Y por otro lado,
hay que, la experiencia, porque obviamente al principio cuando a mí me pasaba esto hace unos años, pues yo entraba en pánico, obviamente. Lo que pasa es que me ha pasado muchas veces y he tenido que cantar muchas veces pues al 50% o estando resfriada y lo he ido aprendiendo a sacar todas esas situaciones adelante. Y entonces he aprendido a controlar los nervios y saber dónde está mi voz y qué tengo que hacer. Entonces eso un poco la experiencia te va... Es interesante porque es como un aparato receptor, ¿verdad? Hoy puedo cantar al 70, lo puedo dar el máximo de volumen, hoy lo pongo al 50, voy jugando con la técnica, con la experiencia, exacto, que al final queda algo precioso, algo bonito y quizás el público incluso no se da cuenta, no lo percibe o gran parte no lo puede llegar a percibir. Es muy interesante. Oye, hablamos de la zarzuela, esa zarzuela española del siglo XIX, pero también la ópera francesa también del XIX, grandes compositores como Charles Gounod, Ambroise Thomas, Bizet, Jules Massenet, Leo Delibes, Gustave Charpentier, Jacques Offenbach, y Gaetano Donizetti, Verdi, Puccini. ¿Qué siente una soprano, Ana, cuando interpreta estas grandes obras, ¿no?, de siglos anteriores? ¿Qué te transmite? Porque parece, digamos que espiritualmente estás evocando algo, ¿no?, que se ha escrito hace tiempo, que se ha interpretado en todos los rincones del mundo y que en pleno siglo XXI, este siglo rápido, convulso, con prisas, muchas veces insolidario, es como una burbuja en el tiempo. No sé, ¿qué sensaciones te da? Primeramente me da una gran responsabilidad porque todos estos compositores que has nombrado eran genios, eran genios de la música y interpretar sus obras, pues lo primero es una grandísima responsabilidad de hacerlo como ellos las pensaron, ¿sí? El respeto a lo que ellos escribieron, ¿no? A interpretar lo que ellos pensaron, la música que ellos pensaron y que escribieron. Eso es lo primero, el respeto y la responsabilidad. Y luego, pues, ¿qué puedo sentir? Pues una maravilla, es maravilloso cantar la música de estos compositores. Es una experiencia sublime, te podría decir. Claro. Oye, Ana, ¿en qué ciudad has respirado más cultura que en ningún sitio, de las que hayas podido estar? Bueno, cuando dices más cultura, ¿a qué te refieres? A ver, porque por ejemplo, para cuando hablamos del mundo de la ópera o hablamos de esas artes más barrocas, más antiguas, ¿no? Austria, grandes ciudades como Praga, como tal, al final dices tú, bueno, el Berlín, ¿no?, en la Alemania, dice, hay gente que respira, ¿no? Dice, para mí Barcelona es una ciudad cultural, ¿no?, dependiendo por dónde voy, no sé, has viajado, has interpretado tus piezas en muchas ciudades. ¿Qué ciudad es la que más te ha abocado a esa ciudad cultural? Pues yo creo que quizás tampoco he estado en tantos sitios. Por ejemplo, yo no he estado en Austria, que me encantaría, pero por ejemplo he estado en Dublín, que no es una ciudad de mucha tradición, en comparación, por ejemplo, con Salzburgo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la música, ¿no? Donde se respire ópera, donde se respire, y sin embargo me he encontrado con una respuesta, ¿no?, con una respuesta del público más calurosa y más abierta, ¿no?, a la música, a la cultura, al final, porque yo voy a un concierto a cantar y voy a convencer al público de que la música que estoy interpretando es la cosa más maravillosa que van a escuchar en su vida. Claro. Entonces, la forma de acoger del público es lo que yo me llevo, eso es lo que yo me llevo. Estoy tocando el micro y
Y quizás, pues fíjate, en un sitio que no a priori no debería ser una ciudad cultural por excelencia, sin embargo, la gente te devuelve, ¿no? esa pasión por... Ese calor, ¿no? Ese calor, Claro. esa pasión por la música. Dublín, en París también. Barcelona, lo has nombrado, y es que Barcelona es una ciudad... Tiene mucho peso. Sí. Son grandes ciudades son pilares de la cultura a nivel mundial, ¿no? Ana, ¿cómo es la preparación y el día a día de una soprano cuando intenta preparar una obra? ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es la preparación de una obra? Bueno, depende también muchísimo del carácter de la obra, la lectura de todo lo que esté relacionado con la obra que vas a interpretar. Por ejemplo, nosotros ahora hemos estado interpretando unos conciertos de Donizetti, de dos óperas de Donizetti en el Real Alcázar de Sevilla. Y entonces Donizetti escribió varias óperas ambientadas en Sevilla, en España, en algunas de ellas, pero dos de ellas en concreto, como es María Padilla y La Favorita, están ambientadas en el Alcázar. Y entonces, claro, para preparar estas óperas, pues he tenido que estudiar un poco de historia, claro, saber quién era, por ejemplo, en el caso de María Padilla, quién fue. Eso por un lado. Por otro lado, el texto, la música, estudiar la música y luego estudiarla técnicamente. Estudiar técnicamente cómo afrontar los pasajes más fáciles y los pasajes más complicados. Por ejemplo, en el caso de Donizetti, pues que al ser un compositor belcantista, pues tiene una escritura que va encaminada al lucimiento de las artes vocales del cantante. Entonces es bastante complicado de cantar, porque tiene muchas agilidades, tiene muchos agudos, y entonces hay que estudiar mucho los pasajes de forma técnica. Luego hay otros compositores pues, que no tienen esa dificultad, ¿no? Sino que, por ejemplo, Puccini pues, se centra más en lo que es la expresión, ¿no? del drama, la expresión de los sentimientos del personaje. Y entonces pues no requiere tanto estudio técnico de la obra. Y pues diariamente yo me levanto por la mañana y después de desayunar y demás, pues caliento la voz y me pongo a estudiar las obras que tenga de los próximos conciertos que tengo. Pues me pongo a estudiar, primero empiezo con las obras un poquito más sencillitas y voy subiendo en dificultad. Y la letra, la memorización claro, la memorización de toda la letra, que los cantantes tenemos que memorizar mucho, porque claro... también tendrás tus técnicas. Sí. Memorizar mucho y no sé si esta pregunta puede tener una contestación, pero también la mímica, ¿no? Hay una representación, porque no solamente estás interpretando con la voz, pero tiene que haber un sentimiento, una psicología con el público, incluso una mímica, una técnica con las manos, la postura, que también forma parte del conjunto, ¿no? Sí, totalmente. A ver, en un concierto no hay una escenificación, ¿no? de la historia, pero obviamente para traspasar, para llegar al público, que muchas veces no entiende porque estamos cantando en italiano a lo mejor y no entiende, pero tú tienes que, aunque el público no entienda exactamente lo que estás diciendo, pero tú tienes que hacerle llegar con la música, que ya la música... Es un vehículo transmisor de sensaciones, vamos. Brutal.
También tú tienes que con tu cara, esto lo decía mucho María Callas, antes de decir cantar una frase, en tu cara ya tiene que estar lo que vas a cantar, lo que tú vas a decir, el sentimiento. O sea, yo creo que todo tiene que venir de dentro, que venir de dentro, de vivir lo que estás diciendo para luego poder interpretarlo. Uh-huh. Ana, ¿qué composición o qué compositor podrías escuchar todos los días? Pues uno solo, porque es que claro, aquí es te voy a decir, puede utilizar comodín del público, pero no va a valer para nada. Claro, porque yo tengo el problema de que ¿sabes qué me pasa? Me pasa una cosa que por eso quiero coger vacaciones, porque me pasa que siempre tengo que estoy escuchando música para trabajo, ¿no? Para trabajar, lo que tengo que cantar, lo que tengo que interpretar. Tienes que desconectar. Exacto, y siempre digo, ay, que me encantaría ahora mismo cantar esto de Schubert o cantar esto de Händel, y no puedo porque no tengo tiempo. Pero yo, aparte de ser una trabajadora de la música, soy un amante de la música y muchas veces me pasa eso, que no puedo cantar lo que a mí me gustaría, claro, sino que canto lo que me piden. Claro. Tengo que cantar lo que me piden. Y entonces, en este caso, si cuando coja vacaciones, que ya los voy a coger pronto, me gusta mucho Händel, me encanta porque yo soy una persona muy, muy optimista y Händel me sube el ánimo, pero vamos. Qué bien. Ana, ¿cómo debe de ser el trato entre una soprano y un director de una obra para que el camino sea fluido, para que todo vaya bien? ¿Cómo es ese trato? Pues... imagino que habrá como todo, dependiendo del director, claro está. Sí, pero bueno, siempre pasa, ¿sabes lo que pasa? Que siempre los que son los mejores son los que tienen, los que son más famosos, los que tienen más experiencia, los que han trabajado con muchísima gente, son los que al final conectan más, porque al final es una cuestión de conexión. Tenemos que llevar una obra, tenemos que hacer este trabajo y cuanto mejor conectados estemos, pues mejor va a fluir el entendimiento entre nosotros. Uh-huh. y mejor vamos a servir, porque al final se trata de servir a la música, de servir al compositor o al escritor o al libretista. Se trata de servir a la música y bueno, y a veces es verdad, y siempre la gente que tiene que te encuentras más problemas con gente que no tiene tanta experiencia, que no ha hecho tantas cosas, es donde porque no entiende que no estás trabajando para ti mismo, sino entender que estás trabajando para el conjunto y voy más allá. Estás trabajando para la obra, para el compositor, para quien escribió eso. Entender eso, pues te hace porque aquí los problemas son los egos, hace que tu ego quede a un lado y trabajar en pro de los egos es una mochila con piedra que cargamos casi todos, ¿verdad? Ana, ¿en qué estado se encuentra actualmente la ópera en España? Desde tu punto de vista, por supuesto. Bueno, desde mi punto de vista, pues en la ópera, están los grandes teatros, uh-huh, que son los que tienen capacidad para hacer grandes producciones. Y ellos, hay buena... Se intenta pues crear nuevos públicos y que cada vez haya un público joven, ¿no? Se intenta incentivar todo eso y en ese sentido yo creo que se está trabajando en una buena línea.
desde el punto de vista como profesional, pues ya aquí la cosa cambia, porque los artistas españoles no tenemos todo el apoyo que desearíamos, ¿no? para poder seguir con nuestras carreras. Claro. Entonces, muchas veces se favorece a artistas extranjeros por encima de artistas españoles que teniendo la misma calidad artística, pues, pero bueno, hay agencias que manejan todos estos aspectos y que al final pues tienen el poder de colocar a los artistas que ellos quieren. Sí, suele pasar que se suele ser muy mala madre y muy buena madrastra, ¿no? Exacto. Ana, para finalizar, porque la verdad que el tema es muy interesante, me gustaría, si fuese posible otro día, poder ahondar un poco más. Hablamos de ese concierto de Navidad 2024 que organiza la Hermandad de la Santa Caridad. Ana, ¿qué significa para ti este concierto navideño y Sanlúcar, ¿no? ¿Qué significa Sanlúcar y este concierto para ti para cerrar este 2024? Para mí es un reto, para mí es un gran reto porque yo no he cantado nunca este estilo de música, si bien obviamente lo voy a cantar con mi voz, ¿no? Pero para mí es un gran reto, diría, un gran reto. Yo soy una grandísima aficionada al flamenco, me encanta. Soy profesora de canto y tengo alumnos a los que ayudo con su técnica vocal, alumnos que son cantantes de flamenco, a los que ayudo con su técnica y que siempre me dicen, tienes que cantar, deberías de cantar flamenco. Y yo, no, yo flamenco, deberías de cantar flamenco. Y ahora resulta que al final, pues gracias a Rafael, no voy a cantar flamenco, voy a llevarlo a mi terreno, voy a llevar el flamenco a mi terreno, que es diferente. Pero la verdad es que estoy súper contenta porque me está gustando muchísimo interpretar todos estos villancicos tan conocidos como Los Campanilleros, por ejemplo, o cualquiera de ellos. Hay villancicos maravillosos. Estamos haciendo unos arreglos con Juan, que es un grandísimo guitarrista, grandísimo músico, que me conoce muy bien y conoce también muy bien mi voz, y estamos haciendo unos arreglos chulísimos. Yo creo que a la gente le va a sorprender porque, bueno, uno puede decir, bueno, una soprano cantando flamenco, pero creo que va a resultar. Una soprano tiene voz para cantar ya cualquier cosa. Sí. Yo creo que sí. Claro. Oye, Ana, y para finalizar, que aparte del concierto navideño en Sanlúcar, ¿en tu agenda algo más antes de cerrar el 2024 o no, prácticamente? Ahora mismo estoy centrada en este. He querido, como me voy a estrenar en este estilo, he querido vaciar la agenda para dedicarme al 100% a este concierto, que para mí, vuelvo a repetir, es un reto, pero me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando muchísimo porque es una música maravillosa, tiene unas letras preciosas, unas letras muy bonitas, y no he querido centrarme en este concierto. Ya para el año que viene sí que tenemos volvemos otra vez, Madame Butterfly, Carmen, ya están a las puertas, sí. Pues nada, pues Ana, ha sido un verdadero placer tenerte en Café de Levante y bueno, espero tenerte por aquí otro día más tranquilo y volvemos a hablar un poquito de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas aquí en Café de Levante.